What's up everybody, ¿cómo están mis amigos? El día de hoy yo que soy dueño de la verdad absoluta te voy a decir quién puede llegar a Estados Unidos y quién no puede llegar. Así que si quieres saber quién puede venir y quién no puede venir, quédate a ver este video. Ahí estamos. Buen intro. Nunca pensé en ser youtuber, sino que comenzó porque mi hijo, yo lo dejé en Guatemala. Cuando me vine para Estados Unidos él solamente tenía 4 años. Entonces cuando llegué a este país, al pasar un par de años, me acuerdo que una vez hablando con él me dijo, yo te amo y te quiero, pero ya no me recuerdo cómo eres. Digo, vamos a hacer algo, me voy a grabar yo y voy a subir mis videos y tú todos los días cuando te levantes te pones a ver los videos y así me vas conociendo. Y él fue el que se dio cuenta cuando todo estaba surgiendo. Él me dijo, mira, ¿por qué no dejas tu canal en público? Entonces le dije, voy a crear un canal desde cero donde ya suba videos enfocados como que hablándole a un público en general, ya no solamente a ti. Está que revienta. ¿Cómo llegaste al nombre de Call Me Jorge? Pues fíjate que como todo en la vida que me pasa es un accidente, el nombre de Call Me Jorge surgió porque yo trabajé en muchos restaurantes como Denny's, cosas así, que la mayoría que trabajan allí son de acá de Estados Unidos. Ellos me preguntaban siempre mi nombre. Yo les decía, what is your name? Y yo les decía, Jorge. Ellos me decían, Jorge like a George, como Jorge como George. Yo les decía, no, Jorge. Y me decían, no, porque George es Jorge, Jorge es George. Yo les decía, no, just call me Jorge. Entonces ahí comenzó el nombre, Call Me Jorge. Solamente llámame Jorge. Ajá, Jorge, yo soy productora. Ajá. O sea que yo sé montar cine, pues de todo. ¿En qué te ayudo? Imagínate. Y yo acá sin saber mucho. No, pues mira, yo la verdad es que pues me llevo mi cámara principal, que sería esta. ¿Y cuál es el video de hoy que vamos a grabar? Pues el video de hoy más que todo es una video respuesta a algunos de los comentarios que me han dejado. Te digo esto porque es muy importante. Si tú quieres llegar a Estados Unidos de manera indocumentada, venir a Estados Unidos y pedir asilo y no tienes una persona que te reciba, por favor no vengas. Y te digo que no vengas es por tu bien, no vengas por tu bien, no vengas por el bien de tus hijos, no los pongas a ellos en ese riesgo tremendo que implica llegar a Estados Unidos. Mucha gente te ve como youtuber, pero no llegaste a Estados Unidos como youtuber. No, claramente no. Llegué a este país, tuve de todos los trabajos que te puedas imaginar, desde lavando trastes, lavando baños, cocinando, pintando, un poco de construcción, landscaping, he hecho absolutamente de todo. Para mí uno de mis mejores videos que tengo en el canal se llama Las 3 etapas llegando a Estados Unidos. Que para mí la etapa principal es la etapa del deslumbramiento, que es cuando todo te parece bonito. Te llevan a Washington DC a ver la Casa Blanca, te llevan de turista y todo lo demás. Pero eso dura un par de semanas. Después de un par de semanas resulta que muchas veces no encuentras trabajo, que la gente que te trajo ya te está viendo mal porque no tienes para pagarles de regreso, porque la deuda que tienes es de $12,000. Y aparte de eso, tu familia te está esperando en tu país de origen y ellos no tienen dinero para sobrevivir y tú les tienes que estar mandando. Pero después viene la tercera etapa, que es cuando por fin aprendes un poco del inglés, aprendes un oficio, conoces gente, ya consigues un buen trabajo y empiezas a crecer como persona. Cuando uno está aquí en Estados Unidos, te está yendo bien, muchas veces te olvida que te puede ir mal. Me acuerdo si fue 1 o 2 meses, estuve sobreviviendo solamente con un día de trabajo en el Denny's. Y esos eran 4 días de trabajo al mes, lo suficiente para pagar mi renta, pero no me quedaba absolutamente nada más, ni para gasolina, ni para la comida, ni para nada. Recordé y dije, bueno, si a mí no me importaba aspirar las moneditas de mi carro, a más gente no le ha de importar tampoco. Entonces yo todos los días agarré una rutina que me iba para el car wash, abría la parte de atrás de la vacuum y sacaba todo el polvo. Y ese polvo lo tiraba en el bosque y sacaba las moneditas. Sacaba $1, $2 y con eso me ayudaba para comer algo, una sopa Maruchan, para comerme un sándwich o algo del 7-Eleven o algo así. Y así estuve por mucho tiempo. Y cuando llegaste no tenías papeles y ya estabas hablando a la cámara. ¿Por qué tomaste esa decisión de exponerte así con el público? Pues mira, yo soy del criterio de que las cosas buenas regresan. O sea, si yo puedo ayudar a la comunidad latina evitando que ellos cometan los errores que yo cometí, claro que sí lo voy a hacer, porque a mí me hubiese gustado entrar a YouTube y buscar de cómo abrir una cuenta bancaria y que alguien me explicara, pero en ese tiempo no había videos de ese tipo. Y soy del criterio de que hay que ser siempre real y decir las cosas como son. Pues sí, no, hasta la fecha yo sigo sin tener papeles, o sea, yo estoy en trámite, no tengo papeles todavía, primero es espero tenerlos en algún momento, pero no hay problema si dices no tengo papeles, porque es una verdad absoluta, o sea, no tienes. No.
¿Y cuánto tiempo llevas ya en Estados Unidos? Pues yo creo que más de 12 años, o voy para los 13 años ya de estar aquí en Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la experiencia más gratificante en esos 12 años? Pues mira, la experiencia más gratificante, según mi punto de vista, fue cuando recibí a mi hijo en el aeropuerto después de que le salió la residencia. Lo fui a recoger al aeropuerto, que por cierto lo grabé. Ya estaba grabando videos en ese tiempo y la verdad que fue una experiencia súper buena. Aquí estamos conmigo. Por fin lo estoy viendo. Aquí está. Entonces mira, ya que estás tú aquí, pues vamos a grabar. Ah, bueno. Que voy a hacer doble anchor. Voy a salir en su video. Sí. ¿Crees en el sueño americano? Creo en el sueño americano, 100%. Para mí el sueño americano existe, ha existido y seguirá existiendo, pero eso va a depender de la perspectiva de cada persona. ¿Y qué es para ti el sueño americano? Para mí el sueño americano es tener la tranquilidad de levantarme por la mañana, tener un plato de comida, ver a mi familia junta, a mi madre no le falte nada y yo tener una sonrisa en la cara, agarrar la cámara y salir a grabar.